Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Harumi y el día de hoy voy a dar la clase número 1 de Geometría Descriptiva del Espacio. Vamos a ver los temas, por ejemplo, ¿qué es la geometría? Conceptos geométricos básicos, construcción básica de geometría plana. Geometría descriptiva del espacio. ¿Qué es la geometría descriptiva? La geometría descriptiva es una disciplina mediante el cual se emplea un conjunto de técnicas geométricas que permiten representar el espacio tridimensional sobre una superficie plana. Por ejemplo, tenemos al Museo de Arte de Denver, construido en Estados Unidos en el 2006 por el arquitecto Daniel Libeskind. Nosotros podemos apreciar esta obra arquitectónica en 3 dimensiones. Pero antes se tuvo que realizar los planos en una superficie bidimensional. A continuación podemos ver una isometría, que está compuesto por diferentes depurados. Los depurados son las vistas principales que usualmente se trabajan dentro del curso de geometría. Por ejemplo, la parte superior le llamamos vista principal horizontal, la de la derecha vista principal frontal y la de la izquierda vista principal de perfil. A la vista principal horizontal, en algunos cursos de la Facultad de Arquitectura se les llama también vista en planta. ¿Para qué sirve la geometría descriptiva? Sirve o ayuda a profundizar en aquellos aspectos que le ayuden a comprender la tercera dimensión. Se basa especialmente en el manejo de conceptos tan fundamentales como, por ejemplo, la localización y la espacialidad. También les va a permitir desarrollar estructuras con pensamiento lógico. También se encarga de la representación exacta de los objetos, por más complicados que estos sean. En conclusión, les va a permitir representar los elementos tridimensionales en una superficie bidimensional. Introducción. En el mundo en que vivimos, nosotros percibimos nuestra realidad en 3 dimensiones. Y para describirlos por medio de dibujos, nosotros debemos representar su ancho, su alto y su profundidad. ¿Y quién creó la geometría descriptiva? La geometría descriptiva fue creada por el científico francés Gaspard Monge en el año de 1790. Tomando como fuente el libro de geometría descriptiva de Víctor Vidal, la página número 1 nos dice que la geometría descriptiva es indispensable su estudio como una materia fundamental y forma parte de los planes de estudio de todo futuro arquitecto e ingeniero, ya que ofrece principios que ayudan a resolver problemas en el diseño y también en las estructuras arquitectónicas. ¿Y en qué podemos usarlo y aplicar la geometría descriptiva? En el mundo de la arquitectura y el diseño es muy útil, por ejemplo, en la topografía, en el diseño industrial, diseño de interiores, ingeniería, mecánica y construcción. Por ejemplo, lo podemos encontrar dentro del diseño industrial, lo que viene a ser la construcción o diseño de las cajas. Por ejemplo, cuando tú pides una pizza, la pizza viene en una caja y pues esta está estructurada de tal manera de que se ha aplicado de una u otra manera la geometría descriptiva para poder hacer el desarrollo de cada una de sus piezas. Lo podemos encontrar también en el diseño de mobiliarios. En este caso tenemos mobiliarios por tensegridad. Tenemos aquí más ejemplos. También lo podemos encontrar en diseños mecánicos o de construcción y en este caso algunos ejemplos de topografía. Conceptos geométricos básicos. Definiciones. Para el estudio de la geometría es indispensable conocer el concepto intuitivo de punto, recta y plano, los cuales son conceptos que ustedes pueden encontrar en el libro de Francis Chin, Forma, Espacio y Orden, página 2 hasta la 9. Primero tenemos al punto. El punto ocupa un lugar en el espacio, pero no tiene ningún tipo de dimensión, por lo cual se considera adimensional. Es estático, central y sin dirección. La línea. La línea es el recorrido de un punto en el espacio.
por lo cual tiene una sola dirección y se categoriza como unidimensional. La línea tiene longitud, posición y dirección. El plano. El plano es el recorrido de una línea, por lo cual su característica principal es que es bidimensional. Presenta longitud, posición, dirección, forma y superficie. Finalmente, el volumen. El volumen es un recorrido o unión de diferentes planos, por lo cual se representa en un espacio tridimensional. Sus características son que presenta longitud, posición, dirección, forma, superficie, anchura, profundidad y espacio. Algunos conceptos básicos que se deben aprender antes de poder construir geometría plana. Número 1. El vértice. El vértice es un punto en el cual coinciden los lados de un ángulo o de un polígono, lo cual lo podemos apreciar aquí. La arista. El segmento de recta que limita la cara. Por ejemplo, lo podemos percibir aquí. La semirrecta. La definimos como la proporción de una recta que tiene principio pero no tiene fin. En el caso número 1 tenemos, por ejemplo, la recta R, ¿no? Y tenemos el punto A. La semirrecta sería la mitad, en este caso se podría ir hasta el infinito, de A hasta S hasta el infinito. Igual en el tercer caso tenemos desde el punto A, la mitad de la recta, una semirrecta, hasta T, que se podría ir hasta el infinito. Tenemos la bisectriz. La bisectriz es una semirrecta que parte de un vértice cualquiera y divide el ángulo en dos partes iguales. Por ejemplo, tenemos acá un vértice denominado O, a partir de la cual sale una semirrecta que parte este vértice en dos ángulos iguales. La intersección. Punto de encuentro de dos o más rectas. Por ejemplo, tenemos aquí, supongamos, la recta A y la recta B, y la intersección de ellas sería la primera definición. Perpendicularidad o perpendicular. Es cuando una línea recta corta a otra y forman un ángulo recto. Lo podemos percibir tanto en el ejemplo número 2 como en el ejemplo número 3. ¿No? Al tener dos rectas que se intersectan y forman un ángulo recto, pues estamos hablando de la perpendicularidad. El apotema. El apotema es un segmento perpendicular a uno de los lados, o en este caso a uno de las aristas, que va hasta el centro de un polígono. Es decir, yo puedo tomar como ejemplo esta arista de acá, busco el punto medio y a partir de aquí lanzo el apotema hasta el centro de este polígono. Otros conceptos importantes que deben conocer es inscrito y circunscrito. Dentro de geometría descriptiva, inscrito, ¿qué quiere decir? Es una figura que está dentro de una circunferencia cerrada, como podemos ver el ejemplo de la izquierda. Este pentágono encaja perfectamente en esta circunferencia. Hay que entender de que esta circunferencia es imaginaria, ya que solamente nos va a servir para construir la geometría en el espacio. Y circunscrito es todo lo contrario, cuando tenemos una figura geométrica y está por dentro la circunferencia, ¿no? Tenemos algunos conceptos básicos adicionales, por ejemplo, las rectas. Hay que entender de que las rectas tienen diferentes clasificaciones. No solamente hay líneas rectas, sino hay líneas en zigzag, hay curvas, oblicuas o en espiral. Dentro de geometría descriptiva hay diferentes denominaciones. Por ejemplo, si nosotros queremos escribir correctamente
un segmento mediante vértices, tenemos que denominarlo de la siguiente manera. El vértice A y el vértice B. Y esta es la forma correcta como se debe escribir. Se escribe recta AB y se le coloca una línea en la parte superior. Si nosotros queremos denominar las rectas a través de aristas, en este caso sería la recta X, se escribe de esta manera: recta, abro comillas, X, cierro comillas. Los polígonos. Un polígono es una figura plana cerrada que está conformada por 3 o más segmentos de rectas que se unen en sus puntos extremos. Y acá podemos ver los diferentes polígonos planos que nosotros podemos encontrar en el espacio. Finalmente, las secciones cónicas son todas las curvas resultantes de las diferentes intersecciones entre un cono y un plano, cuando ese plano no pasa por el vértice del cono. Bien, tenemos aquí que la parte superior vendría a ser el vértice donde se junta esta generatriz de este cono. ¿Cómo se forma el círculo? Pues nosotros vemos en la primera imagen, tenemos el cono y tenemos la intersección de un plano totalmente horizontal. Entonces, al cortar este cono, este plano, nos queda lo que viene a ser el círculo. Cuando este cono es intersectado por un plano en dirección oblicua, nosotros obtenemos la elipse. Cuando tenemos un cono y el plano está un poco más vertical, tenemos la parábola. Y cuando tenemos el cono y un plano intersectado totalmente vertical, tenemos la hipérbola. Acá tenemos algunos esquemas de cómo quedaría si se intersectara con dichos planos y las figuras que se están obteniendo. Para poder recordar un poquito aquellos que están estudiando arquitectura primer, segundo, tercer ciclo o aquellos que no son arquitectos y desean aprender, vamos a ver el uso del escalímetro, retroalimentación. ¿Y qué cosa es el escalímetro? El escalímetro es un instrumento de medida cuya sección transversal tiene una forma de triángulo y contiene diferentes escalas en la misma regla. Por ejemplo, nosotros podemos ver aquí el escalímetro, que es un instrumento efectivamente, tiene diferentes medidas y la forma es de triángulo. En la parte superior izquierda nos indica la escala en la que deseamos realizar el dibujo. En este caso es la escala 1 en 125, que quiere decir de que el metro se ha reducido 125 veces. Por ejemplo, aquí tenemos un metro en escala 1 en 125. En este segundo ejemplo tenemos otra parte del escalímetro. Tenemos la escala 1 en 100, que quiere decir de que el metro se ha reducido 100 veces. Y también estamos midiendo un metro. En este otro caso, vemos otra parte del escalímetro, donde podemos percibir la escala 1 en 75, que quiere decir de que el metro se ha reducido 75 veces. Otra parte del escalímetro, la cual vemos la escala 1 en 50, que quiere decir de que el metro se ha reducido 50 veces. Otra escala más, podemos percibir la 1 en 25, que quiere decir de que el metro se ha reducido 25 veces. Y también estamos midiendo un metro. Y finalmente tenemos la escala 1 en 20, que quiere decir que el metro se ha reducido 20 veces.
Si nosotros nos damos cuenta, cuando el número de la escala es mayor, el dibujo se hace más pequeñito. Y conforme se va reduciendo el número de la escala, pues el dibujo se hace mucho más grande. Entonces, el escalímetro sirve para medir dibujos que contienen diversas escalas y también para poder plasmarlos sobre un papel. Acá podemos ver que tenemos la misma línea, todas son de 1 metro, pero en diferentes escalas, siendo la escala 1 en 125 más pequeña con respecto a la escala 1 en 20, que es la más grande. Hay algunos escalímetros que no solamente tienen 6 escalas, sino tienen 12. Depende de qué tipo de instrumento tú vayas a comprar. Ahora vamos a aprender a construir geometría básica plana en el espacio. Ustedes pueden encontrar en el mundo de YouTube muchos videos tutoriales que les pueden ayudar a resolver y dibujar correctamente las figuras geométricas en el espacio. En este caso, se sugiere que siempre que se dibuje una figura geométrica se siga un procedimiento lógico. Para eso vamos a buscar información, vamos a investigar cómo construir correctamente una figura geométrica cualquiera, utilizando el escalímetro y también la regla convencional y el compás. El ejercicio nos dice: investiga cómo construir correctamente un triángulo equilátero en la escala 1 en 100, utilizando tu regla, el escalímetro para poder transformarlo en escala 1 en 100 y el compás. Y explica brevemente el proceso. Al finalizar, traza un apotema en cualquiera de sus aristas. Nos dan algunos datos importantes. Por ejemplo, nos dice que el vértice AB mide 6 metros, del vértice BC también miden 6 metros y del vértice C hasta A también miden 6 metros. Es muy lógico porque si nos piden un triángulo equilátero, todos sus lados tienen que ser igual y con el mismo ángulo. Entonces, ¿cómo construiría un triángulo equilátero en escala 1 en 100? Primero, ubicando mi escalímetro. Si ustedes quieren hacer una comparación entre el escalímetro y la regla convencional, se van a dar cuenta que es lo mismo. Entonces, en este caso, pueden utilizar tanto su regla milimetrada o también pueden utilizar el escalímetro. Paso 1. Trazo del punto o el vértice A hasta B con la regla 6 metros. Ese es el primer paso que hay que seguir. Segundo paso. Trazo un arco con compás tomando como centro A, entre comillas. Quiere decir, la punta del compás lo pongo en A, tomo la distancia hasta B y trazo el arco. Bien. Paso número 3. Hago lo mismo pero al inverso. Tomo como centro el vértice B, tomo la distancia de 6 metros hasta A y hago el segundo arco. Ustedes se dan cuenta que se genera una intersección. A ese le vamos a denominar el vértice C. Paso número 4. De la intersección de ambos arcos ubico el punto o vértice C. Paso número 5. Con mi regla o mi escalímetro uno los tres vértices A, B, C, cerciorándonos de que mida 6 metros cada lado en escala 1 en 100 y finalmente obtengo este resultado. Entonces, lo que tienen que hacer es, trabajar
la geometría plana que se les pide, en este caso un triángulo equilátero, siguiendo un procedimiento con regla, compás y escalímetro, según la escala que se le indica. Bien. Si quieren practicarlo en otra escala, también lo pueden hacer. Si lo quieren practicar con su regla milimetrada, también lo pueden hacer. Pero en este caso el ejercicio pide en 1 en 100. Y también describir paso a paso el procedimiento. Mientras más breve y entendible sea la descripción, ¿qué quiere decir? De que han logrado sintetizar mucho más la información. ¿Qué elementos podemos ver? Podemos ver, por ejemplo, las cotas que indican que cada lado efectivamente mide 6 metros. También tienen que dejar, en este caso, el procedimiento para que no se olvide. Yo les recomiendo que lo coloquen con líneas discontinuas. También que pinten un poquito más los vértices e indiquen cuál es el A, el B y el C. Finalmente, el ejercicio no está terminado porque nos dice que debemos dibujar un apotema en cualquiera de las aristas. ¿Y qué es un apotema? Pues agarro una arista, la divido por la mitad y la llevo hasta el punto medio de la geometría. Lo puedo hacer con líneas discontinuas e indicando que es apotema. Vamos a ver un último ejemplo. Investiga cómo construir correctamente un rombo en escala 1 en 50 utilizando la regla, el compás y obviamente también el escalímetro. Hay que explicar brevemente el proceso y al finalizar debes dibujar una bisectriz en cualquiera de sus vértices. Nos dan algunos datos generales. Por ejemplo, nos dice que tenemos que trazar una diagonal del vértice A al B. Esto mide 5 metros en escala 1 en 50. Y nos dice que sus lados es de 3 metros. ¿Cómo construyo entonces un rombo? Paso número 1. Trazo la diagonal del vértice A hasta el B, que debe medir 5 metros en escala 1 en 50. Aquí tenemos A, aquí tenemos B y tenemos los 5 metros. Ustedes lo pueden hacer con líneas discontinuas y valorizando los vértices. Paso número 2. Con el compás tomo como centro A, quiere decir de que la punta del compás lo coloco aquí en el vértice A. Y la distancia de 3 metros. Esa distancia de 3 metros lo tengo que colocar hasta aquí en el escalímetro. Y trazo un arco. Paso número 3. Hago lo mismo pero al contrario. Pongo ahora el compás o la punta del compás en el vértice B. Tomo la distancia de 3 metros con el escalímetro y trazo mi segundo arco. ¿Qué nos damos cuenta? Que de la intersección de esos dos arcos tenemos, o que surge en este caso, el vértice C y el vértice D. Si nosotros unimos esos 4 vértices A, B, C, D, nos damos cuenta, y si quieren pueden corroborarlo, que al medirlo en escala 1 en 50, cada lado va a medir los 3 metros que pide el ejercicio. Este sería el resultado, pero ahí no ha terminado el ejercicio. El ejercicio nos dice que al finalizar tracemos una bisectriz en cualquiera de sus vértices. Yo lo puedo hacer en A, en B, en C o en D. ¿Y qué cosa era una bisectriz? Pues que partía de un vértice cualquiera, una semirrecta y dividía el ángulo en partes iguales. Finalmente, recordar que la descripción, mientras más breve y entendible sea, mejor consolidada estará la información. ¿Qué elementos podemos ver aquí? Podemos ver las cotas que efectivamente indican que cada lado mide 3 metros.
Podemos ver las líneas discontinuas del procedimiento que hemos realizado para trazar los arcos, para hallar cada una de estas intersecciones. Podemos ver también los puntos de los vértices, podemos ver el texto de la bisectriz, podemos ver en este caso los dos ángulos iguales que nosotros les hemos puesto un símbolo y el nombre de cada uno de los vértices. Conceptos geométricos básicos, valorización. Si ustedes quieren practicar estos ejercicios en casa o quieren investigar y buscar cómo dibujar otras figuras geométricas planas con regla y compás, pueden seguir el siguiente manual de valorización y estoy segura de que les va a quedar genial. Para la correcta realización de los diferentes trazos geométricos, necesitamos saber el manejo preciso de todos los instrumentos de dibujo. ¿Cuáles instrumentos de dibujo? Por ejemplo, la regla, el compás, el escalímetro, los lápices de diferentes grosores, la escuadra y también el cartabón. Tener cierta exactitud al momento de realizar su descripción, que quiere decir una caligrafía con alta calidad, limpieza en su lámina, orden, precisión y claridad al momento de expresar o plasmar sus ideas en la descripción. En todo trazado geométrico distinguiremos siempre tres fases de realización. El conocimiento de los datos previos, como hemos visto antes, que el ejercicio nos daba, pues algunas dimensiones, las operaciones gráficas que nosotros queremos realizar. Para esto nosotros debemos investigar en el mundo del Internet en general, no solamente en YouTube, cómo se construyen las diferentes figuras geométricas con regla y compás, para que al final obtengamos un buen resultado final. Ustedes a la mano derecha pueden ver un ejercicio que se puede entender. ¿Por qué? Porque está correctamente valorizado. Y para esto yo les he traído un pequeño manual de valorización. Por ejemplo, las líneas guía, líneas auxiliares o estas proyecciones que están trabajadas con líneas discontinuas, usualmente yo lo hago con el lápiz 2H, ya que es un lápiz muy delgado. Los datos generales de la partida o los textos, por ejemplo, de la descripción, usualmente se recomienda trabajarlo con un lápiz 2B, ya que es un semidelgado. Los trazos de los segmentos, por ejemplo, en este caso, las aristas que componen la figura geométrica plana, los puntos o la figura en sí, lo podrían trabajar con el 4B, ya que es un lápiz bastante grueso. En el caso tengan trabajos donde tengan que pintar o achurar diferentes elementos, se podría trabajar con el lápiz 6B, ya que es un lápiz muy grueso. Se recomienda también a aquellos que de repente tengan el pulso un poco suave, que en vez de 4B puedan utilizar de repente para resaltar las figuras geométricas planas con el 6B. Entonces, ¿cuál sería la importancia de la construcción de geometría plana? En este caso va dirigido para aquellos estudiantes que están incursando en la carrera de arquitectura e ingeniería de los primeros ciclos. Pero si de repente tú perteneces a cualquier otra carrera o quieres aprender un poco más de información, es importante conocer para qué nos va a servir. Permite desarrollar el componente investigativo de cualquier estudiante, ya sea de arquitectura o ingeniería. ¿Por qué? Porque eso te motiva a que tú entres al mundo del Internet, a que tú puedas investigar a cómo se dibujan realmente las figuras geométricas planas. Ayuda a desarrollar la competencia creativo-crítico y tecnológico-constructivo. Permite entender y ayudar a familiarizarte con el manejo de los diferentes instrumentos de dibujo técnico. En este caso hemos visto cómo utilizar el escalímetro. Mejora la expresión de las ideas personales empleando coherencia. ¿Por qué? Porque el ejercicio, al pedirte que tú desarrolles o plasmes una descripción breve,
tienes primero que aprender a ordenar tus ideas, a que éstas tengan coherencias y que estén bien redactadas sin faltas ortográficas y con una excelente caligrafía. Finalmente, permite recordar o conocer conceptos almacenados en la memoria a largo plazo. Sé que quizás estos conceptos muchos los vieron en el colegio o lo están viendo en el colegio y pues en la universidad hay algunos cursos de la malla curricular que todavía se siguen trabajando estos conceptos, por lo cual ayuda a recuperar esa memoria a largo plazo. Si les ha gustado el video, denle like, suscríbanse y activen la campanita.